Muy buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cómo están ustedes? Para mí un gusto estar nuevamente a través de Sonorama, la gran señal nacional, compartiendo los temas que aquí proponemos en Adán sin Eva. Les saluda Giselle Echeverría. En Adán sin Eva, consultorio familiar. Amigas y amigos, y el consultorio familiar de esta tarde lo vamos a dedicar a aquellas personas que han perdido la esperanza. Les cuento lo siguiente, me llega al correo electrónico adansineva@sonorama.com.es un mail poquito largo, así de esos que a veces suelen llegar, en los que esta persona es un señor que tiene 41 años ahora mismo, dice que está divorciado. Después de haber luchado mucho, dice él, de haber peleado mucho por salvar mi matrimonio, he decidido que ya no quiero más de esta vida, dice, sobre todo porque me he dado cuenta que mis hijos no pueden vivir en esta situación. Él tiene 2 hijos, uno de 10 años y una niña de 8. Dice que los ama tanto y que realmente se le ha hecho muy difícil dejar la relación. Pero me dice, estoy cansado, estoy harto de la frialdad de mi mujer. Estoy harto de que cada vez que he intentado mantener con ella una conversación, la respuesta ha sido solamente de impaciencia y de irritabilidad. Dice que esto le está ocurriendo desde hace más o menos unos 3 años. Y dice, le he pedido muchísimas veces que vayamos a buscar ayuda profesional, pero ella se ha negado. Entonces dice, decidí que ya no más, porque le encontré unos mensajes en el celular. Y entonces eso me hizo dar cuenta que su comportamiento era porque estaba con otra persona. Y ya no más, ya no quiero saber más de esta situación. Pero se me parte el corazón al pensar que voy a dejar de ver a mis hijos. Esto es lo que me dice esta persona, y me ha pedido que no dé su nombre. Entonces, ¿cómo lo llamaremos? Luis, lo vamos a llamar, ¿no es cierto? A Luis. Entonces, ¿qué le pasa a Luis ahora? Él me dice, ¿cómo hago para que esto no me duela tanto? ¿Cómo hago para que a mis hijos no les afecte? ¿Y cómo hago para volver a confiar y volver a creer? Bueno, lo primero que le tengo que decir a Luis es que le agradezco mucho por la confianza en el programa, y que cuando las personas llegan a sentir que la situación difícil en una relación de pareja es lo que están viviendo en esa situación, en esa relación de pareja, excede sus posibilidades, va en contra de su propio bienestar y de su estabilidad, y se convierte esto en una especie de muerte lenta, en donde las dos personas poco a poco empiezan a sentir que ya no tiene sentido para ellos la relación. Y digo las dos personas porque en este caso Luis, me imagino que su esposa también lo debe haber sentido en algún momento, por eso abrió la puerta a una tercera persona. Pero cuando ya alguien está sintiéndose de esta forma, creo que es difícil dar el paso que usted ha dado. Poder decir suficiente, se acabó, hasta aquí nomás, suele ser complicado, porque hay una cantidad de pérdidas en esas situaciones con las que no es tan sencillo manejar, ¿no es cierto? Y las emociones sobre todo. Pero entonces cuando usted me pregunta, ¿cómo hago para que esto no me duela tanto? Mire, lo primero que le voy a decir sobre eso es que es imposible que no le duela. Porque en una ruptura estamos enfrentándonos a una situación de pérdidas múltiples, y eso duele. Usted, me imagino que se habrá casado, como la gran mayoría de personas se casan, ¿no? Con la ilusión, con la esperanza de tener una familia, un hogar. Siempre les escucho decir eso a las personas, la respuesta siempre es la misma. Quiero compartir mi vida con alguien que me quiera, que me respete, que me valore. Y entonces, en ese sentido, se arman estos proyectos de familia. Entonces, uno no se casa pensando que le va a ir pésimo y que se va a divorciar a la vuelta de la esquina. Pero cuando las cosas son como son, entonces
hay momentos en los que el divorcio sí se convierte en una solución para el sufrimiento que las dos personas han estado viviendo o resistiendo. Entonces, el dolor es algo de lo que usted no se va a poder librar, Luis. No hay forma de decir, voy a pasar por aquí sin que esto me duela. No hay forma de decir, voy a pasar debajo de una cascada y no me voy a mojar. No hay cómo, es imposible. Entonces hay que saber que esto es doloroso, pero que también el dolor es un proceso. Mejor dicho, es una de las emociones que está presente durante este proceso, así está bien. Y que va a haber dolor y también va a haber ira y va a haber enojo y frustración y va a haber dudas, va a haber celos seguramente en ese momento, en esos momentos en los que estará más bajo el ánimo. Uno piensa, vaya, ¿y por qué me pasó a mí? Y le culpa a la otra persona y dice, si es que ella no hubiera estado en este caso, no con otro, entonces yo no tendría que haber dicho que esto se acaba. Si es que ella, yo no tendría que separarme de mis hijos. Si es que ella, tal vez va a tener ese tipo de momentos, Luis. Y también es probable que empiece a culparse, ¿no? Y a decir, bueno, pero ¿y qué hice mal? Y yo que trataba de hacer esto, y yo que hice lo de aquí, ¿y por qué no habré hecho lo de allá? Y si es que hubiera hecho más acá. O sea, esto es realmente un momento complicado de la vida. Sin embargo, también hay que saber que cuando la decisión ha sido tomada de forma consciente, entonces, más adelante, si es que uno permite y lo toma entendiendo que el dolor es parte de esto, pero que no tiene que ser la forma de vida, si uno permite que esos sentimientos fluyan y uno llora cuando tiene que llorar y se deprime cuando tiene que deprimirse, y más adelante se siente un poco mejor y trata de darse ánimo y busca en sí mismo la voluntad y la fortaleza para continuar, entonces cuando acepta la pérdida, el dolor empieza a ceder. Y, por supuesto, también es muy probable que empiece de inmediato se sienta un alivio de haber salido de esa situación de conflicto en donde, ¿qué suele haber en los conflictos? Malas caras, fastidio, irritación, gritos, peleas, discusiones o silencios profundos, ese hielo espantoso que congela los corazones, ¿no? Y que le hace a uno ver la vida de manera tan sombría. Bueno, salir de allí produce alivio. Dejar de vivir eso produce alivio. Y entonces también hay que valorar eso. También hay que pensar que ese alivio es el indicador de que uno puede aprender a vivir de otra manera. Que no hace falta estar metido en una situación de tortura para poder existir. Y que generalmente las personas se aferran o se agarran a relaciones en las que no están siendo felices o en las que les está costando mucho la convivencia y tener paz o tranquilidad, sin que eso signifique que tenga que ser todo perfecto, ¿verdad? Pero cuando la alegría se aparta de la vida de uno, cuando uno ha dejado de confiar, cuando uno ha dejado de tener paz, cuando uno ha dejado de tener tranquilidad en el corazón, entonces el recuperarla tiene que ser un indicador de que hemos dado el paso correcto y que aunque no pueda usted librarse del dolor, el alivio tiene que reconfortarlo sabiendo que actuó de forma adecuada, sobre todo, por lo que usted me decía en su correo, en conformidad con esta paz que está buscando en su vida. Eso por el lado de la pregunta que usted me dice, ¿cómo hago para que no me duela? Ya le digo, no hay forma de que no le duela. Luego me dice, ¿cómo hago para que mis hijos no sufran tanto y no se vean tan afectados? A ver, ¿de qué va a depender eso? Para que no sufran tanto, lo mismo que a usted. No es posible pedirles a los niños que no sufran el momento en que papá y mamá se separan.
como no es posible pedir que les afecte una situación así, por la misma razón que a los adultos les va a afectar, porque hay pérdida, porque hay ruptura, porque la familia tal como estaba entendida ya no va a ser más así. Pero también es verdad que hay ciertas cosas que se pueden hacer para manejar la situación de forma adecuada. Y una de esas es, aunque usted esté de lo más enojado con su esposa, ponerse de acuerdo en lo que van a poder decir a los niños, cómo lo van a comunicar. Ahora, usted ya se separó, entonces no sé cómo habrán actuado, eso no me cuenta usted en su mail, cómo habrán actuado a la hora de comunicarles la decisión de separarse. Sin embargo, creo que va a ser importante que en cualquier momento, si los ve tristes, si los ve llorosos o confundidos, si es que están los niños diferentes, nota cambios en ellos, en su comportamiento, en su estado de ánimo, que se aproxime a hablar con ellos y que les diga, a ver, nos hemos separado, papá y mamá se han separado por razones que tienen que ver únicamente con los adultos. Ustedes no tienen culpa de nada de esta decisión. Esto es importante, decirles que no es culpa de ellos, porque los niños suelen tender a pensar eso, que es culpa de ellos, que ellos deben haber hecho algo malo que les disgustó tanto a mamá y a papá y que por esa razón se están separando. Entonces, uno va a decir, no, pero nunca les he dicho eso a mis hijos. No, hay que verbalizarlo. Es necesario que ellos escuchen decir eso a papá y a mamá. Si es que mamá no quiere hablar, no importa, haga usted la tarea, Luis. Y asegúreles a los hijos que usted siempre va a estar para ellos y que pueden contar con usted siempre, que usted y la madre han dejado de ser esposos, han dejado de ser pareja, pero que van a continuar siendo padres hasta que ustedes mueran. Entonces, asegúreles a los niños que no van a perder a papá por el hecho de separarse físicamente. Y luego hable de la cuestión logística, ya de la parte práctica. ¿Qué va a pasar? ¿Van a continuar viviendo en la misma ciudad, en la misma casa? ¿Solamente se fue usted? ¿Ellos van a seguir allí? ¿Cada cuánto se van a ver? ¿En qué horario se van a ver? ¿O puede ir todo el tiempo? ¿Ellos van a venir a su casa? ¿Cómo va a ser la cosa? La parte organizativa del asunto, la parte práctica. ¿Van a continuar en el mismo colegio? Es decir, pintarles cuáles van a ser los cambios reales que van a experimentar. Porque cuando no se dicen las cosas, lo que ocurre es que hay una gran incertidumbre, y la incertidumbre, no saber hacia dónde uno va, es lo que más afecta. Eso afecta mucho más que el propio hecho, las cosas que no se dicen cuando no se explica suficientemente qué es lo que está pasando. Y un último punto, a partir de allí, estar pendiente del estado emocional y acompañar el estado emocional. También decir que uno se siente triste, sin cargarle el peso al niño o a la niña, pero sí decir, para mí también es difícil, yo también me siento triste, sobre todo porque vamos a estar separados, sin embargo vamos a salir de esta situación, vamos a pasar por esto, esto es algo que ocurre en la vida, pero vamos a seguir siendo las mismas personas que somos, en el sentido de que nos amamos, nos queremos, ustedes cuentan conmigo. Es decir, aceptar que es una situación difícil, pero que no es el fin del mundo. Aceptar que es una situación en la que hay emociones complicadas de gestionar y que hay dolor y que hay tristeza y que hay pena y que se extraña, pero también es una decisión que es irreversible y que hay que caminar y que hay que avanzar a pesar de los golpes, a pesar del dolor y de las pérdidas. Uno también va a encontrar cosas nuevas, y esas cosas nuevas, por ejemplo, podrían ser, ya no van a tener la misma casa, ya no van a tener solo una casa como era antes. No, ahora van a tener dos casas, una de mamá y una de papá, y vamos a compartir los tiempos. Entonces, no pintar la situación desde la pérdida únicamente, sino también desde la ganancia. Vamos a ganar tranquilidad, ya no van a estar ustedes metidos en medio de esa guerra que vivíamos o en medio de ese hielo que veían en papá y mamá, y entonces es una nueva etapa de la vida que tenemos que afrontar. ¿De acuerdo? Luis, estas ideas le dejo para que espero les sean de utilidad, ojalá puedan orientarlo en este sentido.
Dicen que todos los problemas, todas las situaciones en la vida tienen un principio y un final. Esto es una etapa, es como entrar a un túnel, decía alguna vez María del Carmen Borrero. Es como entrar a un túnel. Uno entra y entonces no logra ver nada con claridad al principio. Pero los túneles tienen un principio y un final. Y luego, estando ahí dentro, incluso la vista se va adaptando a la oscuridad y aún en medio de plena oscuridad uno alcanza a distinguir ciertas figuras, formas, sombras, ¿no es cierto? Y a medida que va avanzando, a medida que va caminando, la luz se va haciendo más presente hasta que se termina y uno deja de sufrir y se adapta a las nuevas circunstancias. Le dejo un abrazo a usted, para sus niños, ánimo, ánimo, y entiendo que ese valor que lo llevó a tomar la decisión también lo va a sacar adelante en esta situación, Luis. Si es que usted se siente de repente confundido o muy enojado y se le dificulta manejar esta situación, porque son situaciones de crisis fuerte. Entonces, siempre les recomiendo, busquen ayuda profesional, acudan a sitios en donde puedan ser escuchados por un terapeuta, por un profesional, donde puedan ayudarles a manejar y a lidiar con esas emociones fuertes que existen, para que las decisiones no las tomen con la cabeza llena de humo, con la cabeza ardiendo, sino que esas emociones puedan bajar, pueda usted tener calma y poder evaluar en realidad si es que es capaz o no de manejar esa situación y si quieren o no continuar en la relación, para que puedan trazar el camino de lo que va a ser su futuro. Y hasta aquí llego. He hablado mayoritariamente de la relación padres-hijos. Para mí, el tesoro más sagrado que existe son los niños, las niñas, los adolescentes. Es indispensable que, como padres, como adultos, tengamos claridad y conciencia plena de los efectos que nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras formas de relacionarnos entre nosotros, si es que hay pareja, o con ellos, me refiero a los hijos, tienen para su vida, para su mundo emocional, para su seguridad personal, para la confianza que van a tener en sí mismos y en la vida. Y eso, el estar conscientes, tiene que partir de la idea de que nuestra tarea es acompañarlos en el crecimiento, dándoles contención y amor, y que una manera también de expresar el amor es aprender a poner límites y a decir no cuando es necesario, a decir sí con afecto, a decir no con afecto, a decir sí con firmeza y a decir no con firmeza. Sí, porque se ve la voluntad que tenemos de estar presentes, y no cuando sabemos que es el momento de señalar el límite. Esa es nuestra tarea. Un abrazo muy grande a todas y todos, amigos y amigas. Mil gracias por estar permanentemente pendientes del programa. Les invito a que ingresen a la página www.giselecheverria.com, que me visiten en Facebook, me dejen sus likes, me cuenten sus historias y así sigamos compartiendo este programa. Adán Cineva. Que tengan una muy buena tarde. Un abrazo muy grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. La situación. Él tiene 2 hijos, uno de 10 años y una niña de 8. Dice que los ama tanto y que realmente se le ha hecho muy difícil dejar la relación. Pero me dice, estoy cansado, estoy harto de la frialdad de mi mujer. Estoy harto de que cada vez que he intentado mantener con ella una conversación, la respuesta ha sido solamente de impaciencia y de... En Adán Cineva, consultorio familiar. Amigas y amigos, y el consultorio familiar de esta tarde lo vamos a dedicar a aquellas personas que han perdido la esperanza. Les cuento lo siguiente, me llega al correo electrónico adancineva@sonorama.com.es una irritabilidad. Dice que esto le está ocurriendo desde hace más o menos unos 3 años. Y dice, le he pedido muchísimas veces que vayamos a buscar ayuda profesional, pero ella se ha negado. Entonces dice, decidí que ya no más, porque le encontré unos mensajes en el celular
Y entonces eso me hizo dar cuenta que su comportamiento era porque estaba con otra persona. Y ya no más, ya no quiero saber más de esta situación. Muy buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cómo están ustedes? Para mí un gusto estar nuevamente a través de Sonorama, la gran señal nacional, compartiendo los temas que aquí proponemos en Adán sin Eva. Les saluda Giselle Echeverría. Mail un poquito largo, así de esos que a veces suelen llegar, en los que esta persona es un señor que tiene 41 años ahora mismo. Dice que está divorciado después de haber luchado mucho, dice él, de haber peleado mucho por salvar mi matrimonio. He decidido que ya no quiero más de esta vida, dice, sobre todo porque me he dado cuenta que mis hijos no pueden vivir en esta